Bueno amigos, y aquí es donde vamos a adoptar nuestro orangután, claro que sí. La verdad es que la experiencia de poder ver a uno no está asegurada, porque ojo, son animales salvajes y no es que están en cautiverio. ¡Ay, pero miren! ¡Wow! Nos estábamos perdiendo esto. Me quedo con un buen sabor, me quedo con una excelente experiencia. Me encantó poder ver a los animales en su hábitat natural, libres. Allá había unos ojos Ah, sí, miren, aquí hay unos ojos. que ya los cerraron. No me voy. Y algo se movió ahí. Raúl. Mire, yo estaba así y yo me imagino animales, pero sí, increíble. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y tengo esta cara de emoción, esta cara de alegría, y me encuentro rodeado de esta naturaleza porque, como lo leyeron en el título de este video, hoy vamos a hacer algo sumamente interesante. Miren eso allí. Porque hoy, amigos, vamos a ver por primera vez orangutanes. Y para eso nos hemos venido hasta la isla de Borneo. Aquí, amigos, pues se encuentra un centro de rehabilitación de orangutanes que están en semilibertad. Bueno, prácticamente en libertad entera, pero sí que vienen a el centro de rehabilitación para comer. Y es lo que estamos a punto de hacer. Así que eso lo van a ver más adelante. Primero vamos a llegar aquí y este fue el viaje hasta llegar hasta este punto. Y hemos llegado a la isla de Borneo en el lado malasio, así es, estamos en la zona de Sabah. Como vieron, nos pareció extraño que pidan pasaporte, hagan un control de pasaporte cuando llegas al lugar, que bueno, se supone que vienes ya de Malasia, pero aquí hay como un control interno cuando llegas a la isla de Borneo, ¿no? Esta isla pues comparte varias otras regiones con otros países, así que debe ser también por esa razón, por ese motivo. Entonces bueno, nada, ahorita vamos a tomar un taxi que nos va a llevar hacia nuestro primer lugar que vamos a visitar acá. Bueno, miren, ya estamos buscando nuestro taxi que nos va a llevar al santuario de orangutanes de Sepilok. Aquí mismo lo pueden tomar desde el aeropuerto. A nosotros nos están cobrando 40, pero no tuvimos muchas habilidades de negociación realmente. Angie dijo, sí, dale. Entonces, bueno, ustedes pueden negociar allí. Seguramente lo pueden conseguir un poco más barato. Bueno amigos, y hemos llegado al Orangutan Rehabilitation Center aquí en Sepilok. Estamos justo en la entrada, miren esto. Creo que hay lockers para dejar el equipaje por si vienen directamente del aeropuerto, como es nuestro caso. Así que bueno, vamos a investigar a ver. Ok, miren, solo efectivo. Están abiertos de 9 de la mañana a 11 de la mañana y de 2 de la tarde a 3 y media de la tarde. Les cuento, las entradas pues nos costaron 30 ringgis cada entrada y pagamos 10 ringgis por el uso de la cámara, por entrar una cámara, ¿ok? Tienen que pagar la parte, así que ahora lo que vamos a hacer es dejar nuestro equipaje en los lockers que son totalmente gratuitos allá de aquel lado. Bueno, miren, no se preocupen por el tamaño de los lockers porque son bastante amplios. Entró mi maleta de mano, mi morral y sobra espacio. Te le ponen un candadito, te dan la llave, te dan el candado, así que todo muy bien planificado. Bueno amigos, y aquí es donde vamos a adoptar nuestro orangután, claro que sí. Después vamos a escoger a ver a quién, pero lo vamos a hacer luego. Vamos primero a conocerlos. Bueno, si nos ubicamos en el GPS, en el Google Maps, vamos a ver que vamos a estar adentrándonos cada vez más a la selva porque ellos están en semi-libertad. Y digo semi porque, bueno, vienen aquí y están de alguna manera relacionados todavía con los humanos. Hello, good morning. Here. Aquí tenemos el pequeño mapa. Aquí está la plataforma donde los vamos a poder observar y nosotros estamos aquí. Entonces vamos a tener que llegar hasta esa área de allí. ¡Wow! Miren el camino, qué increíble está. Están rodeados por completo de selva y lo único que hay es un camino de madera. Tienen que usar máscara
no sé por qué tienen que usar mascarilla si estamos tan al aire libre. Bueno, puede ser que hay mucha acumulación de turistas más adelante y puede ser por esa la razón. Pero miren, vamos con paso acelerado. Discúlpenme si en algún momento se marean un poco por la cámara, pero es que entre más temprano lleguen y entre más temprano vayan, más oportunidad tienen de ver a los orangutanes, porque realmente como ellos vienen y van, o sea, no es que los tienen en un lugar en específico y allí los tienen encerrados como para que tú los veas. No, ellos están en libertad y en la mañana vienen a comer. Entonces es muy probable que se vean en la mañana durante ese proceso. Bueno, amigos, y ahora sí, hemos llegado. Ahora bueno, aquí tenemos que pasar un buen rato del día. La verdad es que la experiencia de poder ver a uno no está asegurada, porque ojo, son animales salvajes y no es que están en cautiverio. Entonces bueno, se va a poder tener la oportunidad de ver o de no ver. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Allí me está avisando que hay uno. ¿Dónde? ¡Ay, ya lo vi! Pero es muy bonito, ¿no? Ya vi un monito por allá. ¡Wow, amigos! ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza poder tener esta oportunidad! Los monitos, el primero que se fue el orangután, después que ya comió, y ya quedan algunos pocos terminando de comerse el resto de la comida. Bueno, miren, podemos sentirnos afortunados todos los que estamos aquí, ustedes que están viendo, porque hemos llegado en el momento justo, pero justito, amigos. Justo llegamos, o sea, un par de minutos antes de que comenzaran a alimentarlos, y si hubiésemos llegado quizás una media hora después, no hubiésemos tenido suerte de ver sino quizás algunos pocos, pero la verdad es que bueno, ha sido todo un éxito esta venida para acá. Se los recomiendo mucho porque si además no tienen mucho contacto con la naturaleza en los países que viven, pues aquí van a tener un contacto bastante cercano. Ahora vamos a hacer el recorrido del recinto porque ellos tienen muchísimos otros animales que sí están como en cautiverio porque son animales que ya no pueden regresar a su hábitat natural debido a las lesiones que tienen o alguna enfermedad que puedan tener también. Entonces ellos permanecen aquí ya como tal. Pero miren qué lindo. Miren. Está muy cerca. Bueno, aquí parte de la seguridad del recinto pues también se ocupa de que no tengamos contacto tan directo con ellos y los cuidan, porque fíjense que él de repente agarró y está allí, ¿sí? Caminando justito al lado de nosotros por el mismo camino que nosotros tomamos. Míralo, qué belleza. Y allá va. Escuchen los sonidos que... ¡Wow! ¡Ay, pero miren! ¡Wow! Nos estábamos perdiendo esto. Mírenlos aquí, hay muchísimos más. ¡Wow! Están más cerca. Y hay muchísimos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por allá hay otros 7. ¡Wow! Bueno, miren, de los animalitos que hemos estado viendo hasta el momento, o animalotes, está el orangután, que es este que está acá. Vean el nombre, orangután. Y luego hemos visto este, si no me equivoco, el macaco, este de acá, que es el que más abundaba. Pero también en algún momento vamos a poder quizás ver en lo que va a ser esta aventura por la isla de Borneo al mono provisis o el naringudo, como también es conocido por su prominente nariz. Aquí podemos ver los nombres de algunos: Luffy, Zorro, Tombilina, Joss,
Nani. Un poco de lo que representa cuidar estos animales. ¿Cuánto cuesta rehabilitar a un orangután? Bueno, cuesta de entre 2.500 a 3.000 ringgis por mes. O sea, estamos hablando de una cantidad considerable de dinero. Estamos hablando de entre 500 a 600 dólares aproximadamente para rehabilitar un orangután por un mes. ¡Wow! Cositas sobre los orangutanes. Solo viven en 2 islas, en la isla de Borneo, que es donde nos encontramos en este momento, y al norte de Sumatra. Hace 12.000 años también vivían en el sur de China, Indochina, Java y el sur de Sumatra, pero ya se extinguieron de esas regiones. Hay 3 especies. Hasta 2017 se creía que había 2 especies de orangutanes, el de Borneo, Pongo pygmaeus, y el de Sumatra, Pongo abeli. Pero el año pasado se descubrió una tercera especie, el orangután tapanuli, Pongo tapanuliensis. Les falta una uña. Así es, alrededor de 1/3 de los orangutanes no tiene una uña en el dedo gordo del pie. ¿Qué tal? Dan grandes abrazos, y es que los orangutanes miden entre 1.2 y 1.5 metros de altura, pero sus brazos se extienden hasta 2 metros. Son personas del bosque. La palabra orangután proviene del malayo orang, que significa persona, y után deriva del után, que significa bosque, de modo que los orangutanes son literalmente personas del bosque. Y como dato aún más curioso, somos prácticamente primos. Humanos y orangutanes compartimos casi un 97% del ADN. Por ello, es uno de nuestros parientes más cercanos. También puedo destacar que viven solos. A pesar de nuestra semejanza, los orangutanes no son tan sociables como los humanos. Pasan la mayor parte del tiempo solos. Después de aparearse, las hembras abandonan al macho, que no participa en la crianza de los orangutancitos. En cuanto a su habitación, duermen en nidos. Los orangutanes son arbóreos. Pasan casi toda su vida en árboles, incluso duermen en ellos. Se hace una especie de nido mullidos con hojas y ramas. Los orangutanes de Borneo a veces bajan hasta el suelo, pero los de Sumatra apenas lo hacen. Llevan una dieta sana, pero algo, podríamos decir, asquerosa. Los orangutanes comen principalmente frutas y hojas, que en este momento se están alimentando a punta de frutas. Pero también algunos de snacks. Comen, por ejemplo, termitas que sacan de los agujeros de los árboles con palitos. Y por último, entre uno de los datos que les puedo decir que más preocupa es que cada día hay 25 orangutanes menos. Su hábitat está siendo destruido para cultivar palma, por lo que los orangutanes están en grave peligro. El aceite de palma es usado por marcas como Unilever, Mondelez y Nestlé. Si no hacemos nada, su hábitat va a estar cada vez más destruido y perderemos a los orangutanes para siempre. Es por eso que este tipo de lugares son tan importantes para la preservación y la continuidad de este animal en la faz de la Tierra. Amigos, y creo que hemos llegado al final del recorrido para ver a los orangutanes y a los macaquitos. Bueno, miren esto para que tengan una idea del tamaño de los animales. Esto es de un bebé, de un infante, de un adulto hembra y de un adulto macho. Miren la enorme mano que tiene. Me faltan dedos para llegar. Y la hembra, más o menos el tamaño. Bueno amigos, ya habiendo tenido la experiencia de visitar el recinto, pues me quedo con un buen sabor, me quedo con una excelente experiencia. Me encantó poder ver a los animales en su hábitat natural, libres. La verdad es que se ven pues muy bien, contentos. De verdad es que nunca había tenido la oportunidad de ver por lo menos a los orangutanes y son unos animales espectaculares. Entre tanto, nosotros tenemos que esperar un poco a que nos vengan a recoger para llevarnos a nuestro hospedaje, donde vamos a pasar los siguientes días, como les comenté. Falta ya aproximadamente como 1 hora y media. Y ese es el plan que yo les doy para que si llegan temprano en la mañana, pues vengan a este lugar porque está muy cerquita del aeropuerto, tan solo a 15 minutos en taxi, está bastante económico, aquí también la entrada no es muy costosa y pueden tener esa grata experiencia. Ahora sigamos con el recorrido porque ahorita es que faltan cosas por hacer.
nuestro conductor nos está diciendo que son unas 2 horas aproximadamente de camino, pueden ser 2 horas y media dependiendo del tráfico, y luego al llegar allá a las 4 de la tarde comienza nuestro primer paseo. Eso es llegandito, dejando todo y para la calle otra vez. Amigos, y hemos llegado a nuestro lugar de hospedaje. Está lloviendo todavía. Fueron unas 2 horas y pico de camino. ¡Wow! Miren esto. Como en el medio de la selva, ¿ok? Bueno, a ver, nos tenemos que quitar los zapatos. Ya fueron difíciles de ponerme. Tuve que ponerlos impermeables para poder bajarme del carro. Y vamos a hacer el check-in a ver cómo es la cosa. Miren esto. Muchos animalitos por todos lados. Me recuerda a Canaima. Bueno, todo lo que vamos a estar haciendo en este video, amigos, nos está costando el paquete de todas las actividades 450 ringgit. Esos son casi $100 y la noche aproximadamente aquí en este lugar cuesta 75 ringgit. Pero ya en esos 450, en ese paquete incluye 2 noches. Nosotros nos vamos a quedar una noche extra y por eso estamos pagando 75 adicional. Bueno, y bienvenidos a la habitación que nos va a cobijar durante los próximos 4 días, 3 noches. Miren, tenemos una gran cama por acá. Tenemos una cama individual también. O sea, podría alcanzar fácilmente este cuarto para 3 personas. Tenemos aire acondicionado, tenemos ventilador. Es de madera, creo, a ver. Sí, es como de madera. Tenemos aquí un escritorio para poder trabajar. Aquí hay un espejito, una mesita por allá. Y por aquí tenemos un gran baño. Aquí está el baño, miren. El trono, tenemos lavamanos, papel higiénico. Yo creo que está completo, miren, tenemos hasta agua caliente allí. Y amigos, esta es nuestra habitación, el pequeño tour. Aquí tenemos otra habitación de nuestros vecinos. No sé si tenemos vecinos ahorita. Fíjense que aquí tenemos una gran vista de todo el complejo. Está muy, muy agradable. Tenemos un pequeño balcón aquí que ponemos una silla, amigos, y a admirar la lluvia. Miren qué fantástico esto. Bueno, amigos, estamos listos. Ya me puse repelente, me cambié de ropa, me puse un poquito más fresco. Ya está escapando bastante. Algo que les tengo que recomendar es precisamente eso, repelente por si acaso, porque van a estar en medio de la nada, en medio de la selva, con muchos mosquitos a la intemperie. Así que vénganse preparados. Miren, esta es la entrada del lugar. Ahorita vamos caminando hacia acá, que no sabemos exactamente hacia dónde vamos, pero nosotros seguimos la ahí vamos. Miren, exactamente estamos ubicados en esta área de la isla de Borneo, muy al norte, en esta parte, en Sucau, se llama esta zona, los alrededores. Estamos bien lejitos de casa, señores. Para ver cosas increíbles hay que ir a lugares increíbles, diferentes, claro que sí. Vamos a ver qué nos encontramos. Nos dicen que vamos a ver elefantes, cocodrilos, un poco de cosas. Ojalá no se espanten con la lluvia y se hayan guardado. Es verdad, vamos a ver. Pero como tenemos varios días de tours, alguna oportunidad saldrá. Hemos llegado al embarcadero. Miren esas grandes embarcaciones. Miren las escaleras que tenemos que bajar. Se ve bastante turbia el agua. Eso no me agrada, eso no me agrada. Miren, yo veo esta agua así y yo me imagino animales agresivos, peligrosos. Miren, yo no me quiero caer en esa agua. Espero que el uso del chaleco no sea necesario nunca. Por favor. No porque, bueno, no por nada, sino que cuando el agua no se ve qué es lo que hay dentro, como que da más miedo, ¿no? Aunque las embarcaciones son bastante grandes, creo que vamos a estar usando 2 de ellas. No sé cómo les llamarán acá, la verdad es que en cada lugar es diferente. Es diferente. Sí, es como una curiara grande. Sí, ahí hay... Mete la mano, pues. No. Bueno, ya estamos montaditos. Vamos de primero. No sé si eso es bueno o es malo. Ya lo descubriremos. Pero miren, esto es selva y culebra, como podríamos decir, ¿ok? Y estamos adentrándonos cada vez más. Estos giros inesperados. A la vaina. ¡Oh! Míralo allá enfrente. Madre de cocodrilo. Pero el hombre tiene una vista de halcón. Miren eso. Miren, miren, miren. Wow, miren eso. Ay, Dios, miren, miren.
Era una cosa enorme. Yo creo que la cola del animal es todo mi cuerpo. Miren, primera vez que tengo un encuentro tan cercano con un animal tan grande como ese. Yo soy valiente, pero me dio miedo. Nah, miren, si ustedes se enfrentan a una broma de esa, no tienen... No hay chance. Lo increíble del asunto es que el animal está ahí en la orilla donde están las casas que estamos viendo así en el borde. O sea que un niño está jugando por ahí y de repente se puede encontrar un animal lote de eso. Un perrito, cualquier cosa y adiós, porque ellos comen los macacos, hasta un perrito, una Todo. persona, un bebé, cualquier cosa se lo comen. Increíble. Decir, tremenda experiencia, muy buena. Lamentablemente por los equipos no les pudimos mostrar mucho más, pero creo que dio una muy buena idea de lo que estábamos viendo. Miren, aquí tenemos la pequeña tienda del lugar. Le voy a echar un vistazo una vez para ver qué hay disponible, porque así ya uno viene preparado para los próximos días. A ver, tenemos heladitos. Bueno, no hay heladitos. No, sí hay heladitos. Algunos enlatados, galletas. Miren, chupones de bebé, cremas. Miren, papas con un señor asiático corta uñas. Miren, por aquí tenemos leches, concentrados, algunos enlatados, chicken con curry. Miren esto. Bueno, hay de todo un poquito, insecticidas, tenemos aguas, algunas verduras por aquí, ajo, cebolla. Bueno, está bastante completo. Tenemos heladitos. Lo que no tenemos es dinerito aquí ahorita. Ahora sí, llegó el momento más esperado del día, muchachos, y es comer. Vamos a ver qué nos tienen preparados para la cena, porque tenemos que tomar energías, ya que si no me equivoco, vamos a hacer un paseo ahora nocturno para ver otro tipo de animales. Eso va a ocurrir dentro de una hora aproximadamente, después de comer. Vamos a ver qué tal va a estar eso. Llegó lo bueno, llegó lo que tanto estaban esperando todo el mundo. La comidita. Bueno, amigos, agarrar nuestro platito. Ingrediente principal en la comida Malasia y sobre todo aquí en Asia, arrocito, siempre presente en todas las comidas. Vamos a ver qué tal está esto. No sé qué carne será. No estoy muy seguro si es de cerdo. Con papita. Está bueno. Ahora, esto sí no sé qué será. Sabía lumpia por dentro, porque es como de vegetales. Está bueno. Bueno, nosotros vamos aquí a terminar de comer y seguimos con la aventura. Si me lo preguntan, yo creo que sinceramente lo que vamos a ver son más que todo los ojos de los animales. Pero con la linterna, pues creo que vamos a poder observar alguna que otra cosita. Y miren, alumbra bastante, miren esto. Bien práctica. Bueno, hemos llegado de nuevo al embarcadero. Ay, para agarrarnos bien. Miren que de noche... Piano a piano. Por despacito. Señor. Señorita, minister. Wow. It's a big flashlight. Allá había unos ojos Ah, sí, miren, aquí hay unos ojos. que ya los cerraron. Se hundió.
se movió ahí. Raúl. Miren, de verdad que los guías aquí tienen una habilidad para encontrar a los animales, ya están muy acostumbrados, saben en dónde ir, porque esto no se ve absolutamente nada, amigos. Ellos se guían, bueno, por su instinto y por la costumbre. Estamos en la búsqueda de un cocodrilo, anda por ahí alguno, pero nos dice el guía que pueden aguantar hasta 1 hora bajo el agua. Así que la probabilidad de verlo fuera del agua también es bastante escasa. O sea, imaginen que él acaba de sumergirse y tenemos que esperar 1 hora que vuelva a necesitar aire, ¿no? Pero quizás tenemos la suerte, vamos a ver. Aquí podemos ver algunas de las trampas de los pescadores para atrapar pues la comidilla. Miren, hay un monito miando. ¡Ay, Dios! Oh, miren el chorro. Miren. Es un mono haciendo pipí. Pero Dios mío, no se acaso. ¡Guau! Miren, estamos viendo una pequeña serpiente. Totalmente paralela a la rama. O sea, fue muy Justamente en esa difícil rama. de ver. Justamente en esa rama. Mira, sacó la lengua. Estamos viendo un gran cocodrilo, pero estamos viendo un cocodrilito chiquitito, mírenlo ahí. Es muy chiquito, como del tamaño de mi brazo. Está allí en la orilla. Hemos recorrido bastante, llevamos como unos 10 minutos recorriendo, buscando, hasta que el guía encontró este pequeño ejemplar. Bueno, miren, ese cocodrilito se alimenta de ranas, también de pequeños peces, pero sufren atentados, ataques, son propensos a que lo ataquen las águilas, las serpientes también pueden devorarlos, así que hasta que no crecen, pues tienen que protegerse mucho. Bueno, amigos, y hemos llegado nuevamente, terminó el paseo nocturno, a descansar porque mañana hay que pararse bien temprano para el siguiente. Amigos, nuevo día, ya nosotros estamos listos para salir a una nueva aventura, esta vez muy mañanera. Son exactamente 5 para las 6 de la mañana. Vamos a salir a hacer un paseo de los que estuvimos haciendo ayer, pero no sé la diferencia de salir muy temprano como lo estamos haciendo ahorita. No sé si es que vamos a ver otro tipo de animales. Anoche estuvo fantástico, no les pude comentar lo que estuvimos viendo. O sea, el primer animal fue un búho con una presa, tenía un ratoncito, pobre ratón, pero bueno, parte de la naturaleza. Pero bueno, ya vamos a ver entonces qué es lo que nos espera ahorita en la mañana. Good morning. Good morning. A ver, todo listo. Ya tenemos nuestro chaleco salvavidas. Angie ya está en modo... ¡Uy! Mosca. Pues esto se pone resbaloso. ¿Preparada para la aventura? Sí. Me encantan los amaneceres y los atardeceres. Así que vale la pena, aunque ahorita estás como que quiero quedarme en la cama. Sí. No, lo mejor es ir, de verdad. Es la experiencia, para eso venir a Borneo, ¿no? Lo que no nos encanta, exacto, es levantarnos temprano después de estar tan cansados y agotados. Pero bueno, en estas cosas tienen que hacer así, amigos, porque les queda la satisfacción de haber ido. Y después que terminan todo, van a decir, valió la pena cada segundo, levantarse temprano y todo lo demás. Así que bueno. Este río súper calmadito, miren qué belleza, ni se mueve. Ya un chico está preparando allí su lancha. Good morning, everyone. Good morning. Miren, amigos, ahí está el monito naringudo, vean qué belleza. Wow, amigos, miren esto. No deja ver el bebé, pero ahí está. ¡Qué increíble! Ahí está. Miren qué belleza de animal. Como les dije ayer y les comenté, es el mono con la nariz más grande del mundo.
Tiene el récord de tener la nariz más grande del mundo. Y me comentaban ayer que tiene proporcionalmente su aparato reproductor el macho con respecto a su nariz. Wow, qué privilegio poder ver esto. Miren, ese de ahí tiene una cría. Vean qué chiquitita es, porque ya de por sí la monita es bien pequeña. Miren la nariz, amigos. Aquí se ve completico. Wow, miren eso. Miren, ahí está. Miren, súper detallado. Wow, mírenlo. Wow, qué belleza. Está increíble. Y miren, el macho está justo aquí arriba. Miren lo que grande es, está de espalda. Vean qué enorme es. A diferencia de los otros, es muy, muy grande. Miren, cositas que les puedo comentar acerca de este particular mono es que es herbívoro y es endémico de solo esta isla de Borneo y es la única especie del género Nasalis, o sea, no hay otra especie de este género. La verdad es que es único y tener la oportunidad de verlo, amigos, la verdad es que es un privilegio. Solo lo había visto en fotografías y en uno que otro programa de televisión. La particularidad que tiene este mono es que además de desplazarse por las ramas, amigos, también logra nadar. Es un buen nadador y puede cruzar estos profundos canales para conseguir comida, o si necesita escapar de algún predador, pues también lo puede hacer y no tiene ningún problema en navegar estos ríos. Aunque bueno, su hábitat natural está siendo perdida y la caza también ha provocado que esta especie se encuentre en peligro de extinción y solo se sabe de la existencia de unos 7000 ejemplares. Wow, miren a todas estas bellezas allí llevando sol cerquitica. Miren eso, miren el chiquitico, qué bello. Wow, miren qué bellezas. Miren, este se está acicalando. Está viéndose así sus cositas, a ver qué encuentra por ahí, algún animalillo indeseado. Miren estos dos ahí acariciándose también. Ahí está la madre también quitándole los piojitos, garrapatas y demás animalitos a su hijo. Este va trepando por aquí. One or two weeks. Wow, tienen 1 o 2 semanas los más chiquititos, miren, los que están con su mamá. O sea, ya de por sí los adultos son bastante pequeños. Es como ver a un perrito pequeño, más o menos en tamaño, para que tengan una idea. En la cámara quizás se logran ver quizás un poco más grandes de lo que realmente son. Bueno, algo que me parece increíble es lo cerca que estamos. Estamos muy cerquita, están apenas allí en esa rama. Y ellos, como si nada, están totalmente acostumbrados quizás a que vengan a observarlos. Bueno, quizás no estarán del todo siempre acostumbrados, ¿no? Nunca se terminarán de acostumbrar, pero ya lo ven como algo habitual, que no vienen a hacerles daño, no vienen a interferir con su vida, con su día, pues simplemente no se van. Porque si tuviesen miedo, se irían, fácilmente se correrían. Podemos ver un claro ejemplo de los problemas ambientales de la palma aquí en Malasia. Fíjense que todo eso es palma, pero eso no debería de estar allí. Debería ser así. Aquí tenemos un cuadro donde están muchas de las aves que se encuentran aquí en Borneo. Fíjense que de las que hemos visto, la oriental pied hornbill, esta la hemos visto bastante, esta la estuvimos viendo esta mañana. Anoche vimos el blue-eared kingfisher, este de aquí. Y entre los búhos que vimos, no recuerdo si fue este o este anoche, que estaba cazando allá su presa, la tenía ya entre las patas. También lo pudimos ver, este también lo hemos visto.
Hay muchas que hemos visto, pero que pasan súper rápido y como que no hemos tenido tiempo de filmarlas. Y también por lo lejos y así se hace difícil. Y bueno, el paseo de ahorita va a ser diferente porque creo que vamos a salir en el bote, pero luego vamos a hacer una caminata por la selva. Nos dijeron que nos fuéramos preparados para caminar, así que bueno, va a ser la primera caminata que hagamos desde que llegamos acá. Bueno, esta parte, amigos, sí que es nueva. No habíamos entrado a esta zona, es por un lateral del río. Se ve más virgen esta parte. El color del agua cambia, el olor también cambia. Es como agua más estancada. Ok, esto se está poniendo cada vez más aventurero. Ahora vamos a entrar como a esta zona más tupida y más estrecha del río. O aquí nos vamos a bajar. Ok. Bueno, hemos llegado, amigos. Yo supongo que por aquí nos tenemos que bajar. Pensé que nos íbamos a embarrar, pero de momento está bastante durito esta parte aquí. Ahora sí, estamos en medio de la selva. Si ya estábamos en medio de la selva, hoy estamos muchísimo más adentrados. Aquí se está bajando el... mira el que disfruten, adiós. Estaría bien interesante nosotros aquí solos, a ver cuánto duramos. Bueno, ya por lo menos sé que mango con arroz podemos comer. Lo que pasa es que aquí ni mango ni arroz. Para los que vieron el video de comida en Malasia entenderán ese pequeño comentario. Dejemos al guía adelante porque él sí se viene con sus botas preparadas. Miren, aquí vamos a encontrar plantas venenosas. Tenemos que tener cuidado. Cuando vengan tienen que ponerse repelente. Ya nosotros nos pusimos. Agüita se tienen que traer por si acaso. En el guía de repente se para. Ah, sí, miren. Ya. Miren, aquí hay una telaraña, pero no sé si ustedes la logran ver. Pero hay que pasarle por debajo. Yeah, it's here. Y la araña está por aquí, miren. This is type of crab spider. It's a crab spider. Okay. Is dangerous? No. No. Miren, 100 pies. Ya se le pegó una sanguijuela, miren eso. Y para evitar que eso pase, lo ideal es venir con ropa porque ella ya estaba pegada de su pantalón. Miren eso. O sea, aquí hay que revisarse luego bastante bien. Se me pegó una Solita. sola y él no ni ha me di tocado cuenta. nada. O sea, ni toqué los árboles donde caen. No, creo que tienes que... No, tienes que alarla. No, Jalarla. sí. Eso. No sé. No creo, no Pero creo. se pega de ambos lados, mira. Ay, quítate. Ay, deja que te ayude. Let me help you. No le quiero hacer ni daño. Ah, mira. It's no more blood right now. I can smell. Mira, nos estaba comentando que este árbol es un bonsai y que es una especie de planta protegida que normalmente pues vienen aquí y lo cortan por un pedazo de 1 metro. ¿Cuánto más o menos? 250 ringgit. 250 ringgit por 1 metro del árbol. Entonces ya está protegido. Miren, le gusta mi piel. Tenía una, o sea, por debajo de la franela. No sé en qué momento se metió. Hay que buscar el repelente para escucharte más. Bueno, esta es una casa de termitas. Oh, mira, Otra. no sé. Vamos, camina. Continúa. Ahí sanguijuelas por todos lados. So this one you can put it on your hands, but you need to, because when they feel like endangered situation, they will release the spray from his trunk, yeah? And then the smell of the spray is really bad. Y se le pegó un bicho. Ya tiene uno pegado siempre y ahora se le pegó otro. Yo estoy pendiente ahí de las sanguijuelas porque Es con él la cosa. es conmigo la Tiene cosa. sangre para la sanguijuela. Tengo sangre dulce, o no sé si salada, lo que sea, que a ellas les guste. Esa es la planta que come el mono naringudo. This is extra breakfast. Miren, dice que sabe a la piel de la manzana. Sí, Un poquito amarga. es marguita. Pero sí, tiene como ese sabor que te deja al final la manzana. Sí, un desayuno extra, dice el guía. Miren, nos está explicando el guía que esta planta de acá, todo este palo de acá, es de una especie de que contiene mucha agua en la parte de adentro. Y es la favorita de los orangutanes
y de esta manera ellos se hidratan porque ellos no son nadadores. Por ese hecho, entonces la forma en que ellos tienen para hidratarse es conseguir estas plantas en la selva. Ellos la parten, la logran partir con facilidad ya que son 10 veces más fuertes que el ser humano y se hidratan de esta manera. Así evitan acercarse a los ríos, que es peligroso, además del hecho de que no saben nadar. Entonces no tienen que acercarse a esa zona y simplemente consiguen esa hidratación a través de estos árboles. Entonces miren, es este de acá. Bueno, para este tipo de cosas tienen que traerse unos zapatos impermeables, ¿ok? Porque van a tener contacto con barro, agua, tienen que ser bien cerraditos. Oh, mira, chiquitita. Lo difícil después es quitársela. Este es el conocido por los locales como hongo mágico, así le dicen. Cambia de colores, en la noche puedes venir a iluminarlos y cambia de colores y dicen que vienen a buscarlos y llevárselos. ¿Por qué le dirán hongos mágicos? No lo sé. Miren, estando caminando por esta selva, que a pesar de que hay un camino definido, que estás en el medio de la nada, pero que el guía sabe exactamente hacia dónde ir, que está una hora programada para llegar, para salir, que te vienes de cierta manera preparada para la cantidad de horas que vas a estar aquí y que además vienes de estar en un hospedaje donde desayunaste, donde hiciste un proceso de preparación, ¿no? Pero estar ya caminando por aquí durante unos 20 minutos aproximadamente, sí, como unos 20 minutos, media hora, digamos como una media hora, más de una media hora, no puedo dejar de pensar en el hecho de las personas que toman la decisión de cruzar la selva del Darién, que es algo que, bueno, se ha estado viviendo durante los últimos años y que yo creo que la mayoría de esas personas cuando toman esa decisión, sé que es una dura decisión, que es una decisión desesperada por la situación que están viviendo en sus diferentes países, sobre todo hablo por las personas de Venezuela, yo creo que la mayoría de esas personas no sabe en la situación en la que se van a meter y muchas de estas personas también se llevan a sus familiares, a niños pequeños y los ponen en este tipo de situaciones y muchísimo más complicadas porque esto es un terreno plano, pero la selva del Darién no tiene terrenos planos durante todo el camino, tienes que subir, tienes que bajar, tienes que cruzar ríos, tienes que, o sea, exponerte a una cantidad de situaciones en las que va a ser muy peligroso, o sea, arriesgan su vida. Y yo creo que si la gente conociera los peligros que implica, pues, hacer esta travesía, yo creo que muchos o la mayoría, no diría que todos, pero yo diría que la gran mayoría desistiría de esa idea. Yo no sé cuántas sanguijuelas ya se me han pegado. O sea, la gente a veces, por la misma situación en la que se encuentran, no se van preparadas, por ejemplo, con la ropa, con los zapatos adecuados. Los días que pasan además para esa travesía. La verdad es que quería como dejar un pequeño mensaje y yo sé que puede causar cierta polémica, ¿no? Porque obviamente nos tenemos que poner en la situación de cada persona y lo que le impulsa a hacer eso. Pero yo creo que existen otros medios y otras maneras para salir de esa desesperación en la que se encuentra la persona, de buscar otras soluciones alternativas para poder llegar hacia donde quieren ir y no exponer sobre todo a los niños a estas situaciones porque realmente yo creo que ningún niño merece pasar por algo así, ¿no? Yo solamente quiero hacer llegar mi mensaje de solidaridad con todas esas personas que lo han hecho, que lo siguen haciendo. Quizás no es la mejor manera, no es la opción más viable de tomar y que me imagino lo duro que debe ser, pero que mi consejo es no lo hagan y busquen otras alternativas. Y tal es el punto que además nosotros estamos con un guía y eso es lo que les digo, que el punto de desorientación que pueden tener es inmenso. Fíjense, nosotros acabamos de llegar al bote otra vez y no sabemos en qué momento hicimos esa vuelta para llegar otra vez aquí donde estábamos, porque el camino no se nos pareció a lo que habíamos hecho hasta el momento. Una locura. Bueno, y así quedan los zapatos después de una caminata de unos 40 minutos aproximadamente, y eso teniendo bastante cuidado y con un camino ya bastante definido.
Bueno amigos, descansamos un ratito después de ese paseo por la selva y ahora nos toca almorzar. Vamos a tener un rico almuerzo, no sé qué nos espera, pero está incluido tanto el desayuno, almuerzo, cena, están incluidos también en este precio que les di de 450 ringgit, con todos los paseos que hemos hecho hasta el momento. Yo me echo un bañito, los pelos los cargo bien locos. Vamos a ver qué nos espera el almuerzo. Bueno, ha llegado el almuerzo. Miren, vegetalitos como los de anoche. Esto, alguna proteína, creo que es pescado con papa. Esto, no sé exactamente qué es lo que es, ya averiguaremos. Y arrocito. Bueno muchachos, continuamos el paseo. Ahora toca de tarde. Ya limpiamos los zapatos después de esa caminata por la selva. Los tuvimos que limpiar porque estaban muy llenos de barro. Así que bueno, nos preparamos para la siguiente aventura. Bueno, de nuevo aquí montados. Sí, ya hemos perdido la cuenta de cuántas veces nos hemos montado en este barquito, pero siempre el punto de salida es aquí, pero sí que vas a diferentes sitios. Ahorita no sabemos qué vamos a hacer, si vamos a hacer algo parecido a lo de ayer o va a ser otro lugar. Miren, algo que no les he dicho acerca de los monos narigudos es que su clan se forman en dos grupos. Uno que es un macho alfa con muchas hembras y los hijos. Y otro clan que es de puros machos solteros. Entonces, mientras que este macho esté mandando allí, pues él está ahí en su harén con todas sus hembras y los hijos que hacen con estas hembras. Pero si uno de los del grupo de los solteros viene a destronar a este macho alfa y gana, pues queda mandando obviamente, pero se come a todas las crías que estén en ese momento allí.